podcast sobre podcast. Hola de nuevo, soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast. En los 2 episodios anteriores hablamos acerca de qué es y qué no es un podcast. Y ya que estamos haciéndonos preguntas tan trascendentales al estilo de ¿quiénes somos y por qué estamos aquí? Bueno, resolvamos otro de los misterios que abruman a la humanidad desde hace siglos. ¿Para qué hacer un podcast? Les cuento algo sobre mí. En mi caso, creé este canal porque es algo que me divierte. Lo pensé además como un apoyo para mis clases en la universidad. Podría ser un recurso adicional para mis estudiantes, pensé. Además, un par de amigos me buscaron hace tiempo para que les ayudara a crear sus propios contenidos sonoros, así que dije, bueno, ¿por qué no compartir esto con más personas? Cada quien tiene sus propias motivaciones, así que en este nuevo episodio de Podcast sobre Podcast hablaremos de esas buenas razones para crear canales y episodios nuevos. La palabra podcast nació en el año 2004 por cuenta de un artículo en un diario llamado The Guardian, y ya contamos esa historia en un episodio anterior. Pero lo que importa ahora es que incluso antes de que se inventaran esa palabra, algunas universidades en Estados Unidos notaron algo particular sobre sus estudiantes. Muchos de ellos tenían un iPod y los usaban en sus tiempos de descanso, mientras estudiaban para sus exámenes, o mientras el profesor decía cosas sin sentido en una clase apta para quedarse dormido. No pasó mucho tiempo para que aparecieran ideas creativas sobre cómo usar esos reproductores de música en el salón de clase. Por ejemplo, en la Universidad de Stanford y en la Universidad del Estado de Georgia crearon canales especializados en iTunes, un reproductor de contenidos sonoros que también funcionaba como tienda. Allí ofrecieron distintos tipos de piezas sonoras. Por ejemplo, se crearon audios cortos en los que los profesores, antes del inicio de cada semestre, presentaban una introducción de sus materias. Ahí explicaban cuáles eran los objetivos de aprendizaje, cómo iban a servir esos conocimientos en la vida profesional o incluso durante el curso de la carrera. Eso le ayudó a muchos estudiantes a organizar sus horarios durante las matrículas. En otoño de 2004, la Universidad de Duke compró 600 iPods, que fueron entregados a estudiantes que recién empezaban sus pregrados en distintas carreras. Se esperaba que los usaran solamente para escuchar audios educativos, pero el 60% de estudiantes hizo algo más. Algunos grabaron sus clases para escucharlas luego, por ejemplo. Y los que salieron del salón para aprender cosas nuevas en terreno, por ejemplo, los estudiantes de geología, terminaron grabando sus salidas de campo. Las posibilidades para usar los podcasts en procesos de educación se expandieron con el tiempo. ¿Escuchan esto? Este es el sonido de un corazón que funciona normalmente. Los estudiantes de ciencias de la salud ahora tienen acceso a este tipo de materiales sonoros para aprender, por ejemplo, cómo suena una taquicardia o un soplo. Antes, un médico tenía que basarse en años y años de experiencia para identificar un problema cardíaco durante una consulta de rutina. Ahora, con ayuda de estos audios, les es más fácil a los estudiantes de medicina llegar a un diagnóstico correcto, sin necesidad de auscultar a miles de pacientes. Otro ejemplo. Si tomaron recientemente algún curso presencial o virtual para aprender un nuevo idioma, es probable que sus profesores usaran audios en formato podcast o en otros formatos para ayudarles a identificar palabras nuevas, o incluso a comprender en qué contexto se usan esas palabras. Claro, esto se hacía mucho antes de que se inventara la palabra podcast y no siempre de la mejor manera. I have a bad case of diarrhea. I have a bad case of diarrhea. I have a bad case of... Algunos docentes de inglés usan podcasts sobre distintos temas y en un lenguaje simple. ¿Qué tal, por ejemplo, un ejercicio de conversación en clase tras escuchar un podcast sobre un tema que nos pueda interesar a todos? Curiosamente, no es muy fácil encontrar referencias en revistas académicas especializadas sobre el uso de podcast para educar a periodistas, comunicadores sociales o incluso productores sonoros. En parte, esa fue otra motivación para empezar este canal. Pero hay más de una buena razón para crear un podcast. Por ejemplo, promocionar algún producto o servicio. Comunicarse con sus colaboradores o empleados de una manera distinta, en vez de enviar miles de correos electrónicos aburridos, larguísimos, eternos. Porque es que, créame, nadie lee esa vaina. Es que ni siquiera los abren. Un podcast también es útil para posicionar una marca a partir de un discurso que genere confianza con sus posibles clientes, socios o aliados. Eso sí, les recomiendo no presentarse como expertos sobre un tema si no lo son realmente, o si no pueden demostrarlo. Las consecuencias de hacerlo pueden ser inesperadas y suelen ser también muy serias.
Un podcast es la oportunidad para conseguir nuevas conexiones e incluso nuevos amigos, mientras compartimos con otros eso que nos apasiona. Suena como un buen hobby, ¿cierto? Y lo mejor es que en el futuro, si hacemos bien este ejercicio, ese pasatiempo puede convertirse en nuestro trabajo soñado. Pero sin importar si lo que quiero es construir una comunidad o darme a conocer o enseñar algo nuevo a otras personas, ¿por dónde empiezo? ¿Qué necesito para crear un podcast? ¿Tengo que llenarme de equipos costosos? ¿Y si tengo pánico escénico? Bueno, si les parece bien, hablemos de todo esto en un próximo episodio de Podcast sobre Podcast. La melodía que nos identifica fue escrita por Andrés Sierra. Su cuenta en Instagram es @SierraSotoA, por si lo quieren seguir, claro. La mía es @Cubara con B larga. De nuevo, @Cubara con B larga. No olviden suscribirse a este canal de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o desde la plataforma que prefieran. Yo soy Alejandro Lopera y este es un podcast sobre podcast, una producción de Fulton Like a Pro. Una última cosa antes de terminar. Recientemente creamos perfiles en Instagram y Facebook para tener un contacto más cercano con ustedes. Los abrimos para brindarles la opción de hacernos preguntas o sugerirnos incluso nuevos temas a tratar aquí. Así que si quieren entrar en contacto con nosotros, estamos en Facebook y en Instagram como @podcast sobre podcast. Todo pegadito, sin espacios ni puntos ni nada. De nuevo, encuéntrenos como @podcast sobre podcast. Nos escuchamos la próxima semana.